Primera vez para ustedes, muy bien. Bueno, a ver, déjenme ver por dónde le entramos para poderles dar bien el contexto. Bueno, terminada la... Me voy a ir muy atrás, pero vale la pena. Terminada la Guerra Civil Española y una vez que comienza el franquismo en forma, después de la Segunda Guerra Mundial, donde pues finalmente los fascismos europeos se acaban, pero el fascismo en España pues va a continuar hasta 1975. Hay un cine disidente español, o sea, estamos hablando de un régimen que fue un régimen muy rígido, muy estricto, que le costó la vida y la libertad a mucha gente, pero aún con todo hubo cineastas que empezaron a hacer una diferencia y que no cayeron ni en la, como se decía, la españolada, ni el cine intrascendente, sino que surgen, por ejemplo, tres directores primeros son los que surgen: Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, que el apellido seguramente le suena, es tío de Javier Bardem, y Marco Ferreri. Aunque él es italiano, él va a empezar su cine en España. Y bueno, pues todos los problemas y todos los enredos sociales que tuvo el franquismo, estos directores lo supieron aprovechar y lo convirtieron en grandes comedias muy ácidas, muy duras. Por ejemplo, Berlanga tiene un clásico que se llama Bienvenido Mr. Marshall, donde presenta como un pueblo en la región de Andalucía se endeuda, se destruye, hace todo porque van a pasar los americanos a saludar. Acuérdense que Franco fue muy hábil, sobre todo en la posguerra, fue muy hábil para ganarse los favores de muchos países vecinos de España, ofreciéndoles territorio para poner bases militares, entre ellos los estadounidenses. Entonces España se afilia al famoso Plan Marshall y a España le van a llover millones de dólares para la reconstrucción de Europa. Y bueno, el caudillo era un hombre, finalmente, dentro de lo terrible, pues era un hombre hábil políticamente hablando. Entonces va siempre a jugar este juego muy terrible de abro y cierro la compuerta y reprimo o dejo pasar para que no digan que soy un gobierno represor, ¿no? Entonces, bueno, las películas de Bardem, de Berlanga, de Marco Ferreri, que ahí hay grandes películas como La muerte de un ciclista, El Pisito, que es una joya de Ferreri, obviamente El Bienvenido Mr. Marshall, El Verdugo, Plácido, todas estas películas. Ahí Buñuel, por ejemplo, Buñuel filma en España Viridiana, o sea, aprovecha una de esas aperturas que va a tener el caudillo para poder filmar Viridiana en España. Pero pues también es un cine perseguido, es un cine que no le caía nada bien al régimen. Estos directores se protegieron haciendo coproducciones con Francia o con Italia, para que en algún momento que hubiera una amenaza seria de censura, decir, bueno, censura la película, no la liberes, pero los italianos o los franceses te van a venir a cobrar su parte y no tienes para pagarles. Así que si no salía por España, los italianos o los franceses la peleaban y finalmente la película salía porque salía, ¿no? Entonces, para 1965 aproximadamente, aunque el aparato del cine español está perfectamente aceitado, va a surgir un cineasta y un productor muy importantes. El cineasta pues se forma en la Escuela Oficial de Cine de España, él es Carlos Saura, y por otro lado un productor llamado Elías Querejeta, que seguramente han visto su crédito en muchas películas españolas de los 70 y los 80. Querejeta es un hombre muy hábil para la producción, es un hombre muy hábil para tener buenos directores en la nómina y sobre todo va a ser un productor que va a dejar una libertad creativa importante para sus directores, Saura y muchos directores más. También tenía a su lado de hijo de la chingada, como mucha gente que hace cine, pero bueno, esa parte no la vamos a platicar. Pero simplemente Querejeta sí dejaba a los directores trabajar. Entonces, Carlos Saura comienza su carrera coqueteando un poco con el cine neorrealista. Tiene una película que se llama Los Golfos, Los Chicos, también tiene otra. Y de repente viene una película muy importante que se llama La Casa con Z, La Caza, ¿sí? Donde tres personajes, tres hombres, uno joven,
uno de edad madura y uno mucho más grande, se van de cacería durante un fin de semana a una zona despoblada donde en la guerra civil fue un campo de batalla y se van a cazar conejos. Entonces llevan a sus hurones, para los hurones los meten a las madrigueras de los conejos, los hurones muerden horriblemente a los conejitos y en cuanto el conejo sale, pues le disparan, ¿no? Desde afuera. Entonces estos hombres van de cacería y conforme la cacería avanza, van saliendo toda una serie de frustraciones de los personajes alrededor de fantasmas de la guerra civil. Incluso hay un momento en la película donde los personajes, en un agujero que encuentran en el monte, acaban sacando el cadáver de un soldado republicano todavía con su uniforme puesto y sus medallas, pues ya convertido obviamente en un esqueleto, ¿no? Entonces, La Caza fue una película donde Carlos Saura va a acabar inaugurando una nueva línea de trabajo del cine español que los historiadores le llaman el cine metafórico español. Es decir, cuando el franquismo no te deja filmar lo que tú quieres, pues hazlo en forma metafórica y vas a ver cómo, primera, los censores no le van a entender y la van a dejar pasar. En segunda, el público sí va a poder captar este tipo de metáforas que Saura y otros directores como Víctor Erice también van a estar promoviendo. Y entonces viene una época de cine español a partir de La Caza, donde Carlos Saura, la unión de Carlos Saura y Elías Querejeta se va a dejar mostrar muchísimo, ¿no? Entonces ahí va a venir Ana y los Lobos, El Jardín de las Delicias, Peppermint Frappé, otra obra maestra. Ahorita viendo Cría Cuervos decía yo, híjole, ¿cuál es mejor que el de las dos? No, creo que las dos son dos obras maestras indiscutibles. La otra película se llama La Prima Angélica, a ver si un día la podemos programar aquí en nuestro espacio. Es otra obra maestra de Saura, indescriptiblemente bella, pero pues bueno, empieza ese cine metafórico español a funcionar y el franquismo empieza a irse para abajo. O sea, el caudillo, pasado 1970, el caudillo entró en una muy mala racha de salud, no va a durar mucho tiempo más, según sabe su propio gobierno, y entonces empiezan a buscar un sustituto para pues, lo que venga en el momento en el que el caudillo muera. Encuentran un sustituto hacia 1971-72, encuentran un sustituto que era un almirante del ejército español que se apellidaba Carrero Blanco. No sé si se han oído hablar de él. Bueno, en la historia de España hay un dicho popular que dice que Carrero Blanco fue el único marino que acabó como aviador. Y eso tiene que ver con que pues un día en una calle populosa de Madrid, este personaje que era reconocidamente cruel, que persiguió a la ETA todo lo que pudo y a la ETA le dio unos golpes muy terribles y desde luego la ETA tenía que vengarse sí o sí en algún momento, pues este hombre fue designado para seguir a Franco. Hubiera sido terrible que Carrero Blanco lograra llegar al poder, pero ¿por qué fue el único marino que acabó como aviador? Porque en una populosa calle de Madrid, la ETA le puso tal cantidad de explosivos a su carro que en el momento en el que él prendió el coche voló y terminó en un edificio, en la azotea de un edificio de 6 pisos. O sea, imagínense la cantidad de dinamita que le pusieron. Entonces, bueno, los españoles decían que era el único marino que acabó como aviador. Pero entonces, pues la censura obviamente hace esto. Una vez que pasa lo de Carrero Blanco, se intensifica la censura, se intensifica todo esto. Franco prácticamente ya está muerto. Y entonces Carlos Saura y Elías Querejeta pues se ponen a planear una película que la acabamos de ver, que es Cría Cuervos, donde se está anunciando de muchas formas eso que va a pasar. Antes de hablar de la película, bueno, ¿qué ocurre? El 20 de noviembre de 1975, en televisión española aparece un representante del gobierno español y dice la famosa frase: españoles, Franco ha muerto. Y con él se va toda una época de España. Obviamente se va pues las ilusiones de muchos exiliados que nunca pudieron regresar a España.
Obviamente, cuando tú le sueltas la correa a una sociedad que ha estado amordazada, amarrada, reprimida a través de las fuerzas vivas como el ejército y el clero, que fueron indispensables para que Franco se mantuviera en el poder 40 años, nada menos, pues claro, ¿quién va a venir después? Pues viene Almodóvar, viene La Movida, viene Vigasluna, viene el destape español, viene un proceso de paso a la democracia muy traumático para España. Acuérdense que poquito antes de que Felipe González asumiera la presidencia de España en el 82, hay un golpe de estado nuevamente de parte de pues, los resquicios del franquismo. Pero finalmente viene un cambio en el cine español, y ese cambio del cine español, donde ya mencioné que aparece Vicente Aranda, Vigasluna, Almodóvar, todos ellos, a Saura curiosamente le pasa algo muy interesante. Saura tiene que cambiar de tema, porque ya no hay a quién pegarle, ya no hay de quién hacer metáfora, porque la metáfora ya se fue con todo y Franco por delante. Entonces Cría Cuervos es la última gran película de ese Saura, que a través de las historias que contaba, sobre todo en las películas de los 70, 60, 70, siempre estaba al pendiente de estos fantasmas con los que los españoles venían cargando. Por ejemplo, en esta película que les menciono de La Prima Angélica, La Prima Angélica es la historia de un hombre, un cuarentón, que va a recoger los restos de su madre porque se le acaba la perpetuidad y los va a pasar a otro lugar, los va a pasar al pueblo donde ellos vivían. Entonces el personaje lleva los restos de su madre, se reencuentra con personajes de su pasado y de pronto el personaje entra en sus recuerdos de niño, pero no como niño, sino como adulto. Y el personaje lo hace un José Luis López Vázquez extraordinario. Entonces ese juego de un personaje que sigue cargando con los demonios de su infancia relacionados con el inicio de la Guerra Civil Española y luego ya el inicio del franquismo, pues eran de estos temas que Saura tocaba. Ahora, la película tiene cosas muy, muy sorprendentes. Bueno, creo que hay que empezar por ahí. Tenemos el caso de una niña extraordinaria, que ahorita les digo por qué me cayó muy mal a mí años después, pero esta niña hizo 2 películas claves del cine español: El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, y Cría Cuervos, de Carlos Saura. Esa expresividad que tienen los ojos de Ana Torrent y la facilidad que tiene Ana Torrent para crear un personaje como el que vimos aquí, que se llama Ana, que es un personaje tan mórbido en tantos sentidos, eso la hace una actriz infantil excepcional. Les digo por qué me cayó mal. Un día la entrevistaron en televisión española, y bueno, pues es como, la entrevista le tienes que preguntar de esto, ¿no? Porque pues fue una niña que le dio la vuelta al mundo con estas 2 películas. Y bueno, El espíritu de la colmena es una obra, bueno, los españoles dicen que es la mejor película española de todos los tiempos. Y ya decir eso, que el cine español también tiene mucha obra maestra, El espíritu de la colmena lo es. Pero entonces, ¿mande? Es previa, es en 73, es 2 años antes, con Víctor Erice. Y pues resulta que Ana Torrent se empieza a enojar en la entrevista, y cuando llega un momento en que le siguen preguntando de Cría Cuervos y del espíritu de la colmena, sale con la tontería de: a mí no me pregunten ya por eso, pregúntenme por lo que estoy haciendo ahorita. Y todo el mundo con cara de: ¿y qué estás haciendo ahorita? O sea, así como que, ¿no? Estás trabajando con James Cameron, con Guillermo del Toro, o sea, no. A mí me cayó muy mal esa actitud, porque pues finalmente eres parte de la historia del cine. Esas 2 películas van a seguir alimentando la imaginación de miles de personas en el mundo, y que tú salgas con que, y es que no me entrevistan de lo que estoy haciendo ahorita, pues no estás haciendo nada, hija, ¿no? Entonces, bueno, a mí me molestó mucho esa actitud de Ana Torrent, pero bueno, aquí vieron esa niña maravillosa que es Ana Torrent. A ver, punto importante número 1, es una película femenina, en todos los sentidos, ¿sí? Vemos cómo Carlos Saura, con una gran sensibilidad, nos va creando una atmósfera y una estructura narrativa muy interesante. Vamos de afuera para adentro. Esa casa que encontró en Madrid, esa locación que encontró en Madrid, no pudo haber encontrado mejor cosa. Una casa enorme, enorme, es un caserón inmenso,
pero donde todo parece que está muerto, podrido, inservible, que no se mueve desde hace miles de años, ¿no? O sea, tenemos un jardín completamente descuidado, muy simbólico y muy sintomático, esa alberca vacía que ahora sirve para jugar con las muñecas y no sirve como una, no sirve como una piscina. Entonces, cuando tienes una casa con una piscina que no sirve como piscina, sino como una especie de basurero, pues obviamente estás hablando de un nivel de vida que se quedó lastimado o que se quedó como atrapado en el tiempo. Entonces, afuera de la casa, donde están esas vallas y que se ve que hay una parada de autobús y todo, vemos que Madrid está a todo lo que da. Hay un tráfico espantoso, hay estas vallas con esta publicidad, hay movimiento, hay vida, hay color. Todo lo que adentro de esa casa no existe, ¿sí? Entonces, Saura va armando como desde afuera hacia adentro. La casa en sí, pues es una casa oscura, es una casa llena de pasillos, es una casa donde muy, muy probablemente pueda y se puedan mover los fantasmas. Entonces, todo el tiempo la casa por dentro parece que es de noche. Es muy rara, salvo en la cocina, es muy raro que haya luz en los otros cuartos de la casa. Y en la cocina, ¿por qué hay luz? Pues porque está Rosa. Y Rosa es un personaje que es esta mujer española, dura, recia, criada en la escuela de la vida, que representa como esta España popular, que pues bueno, no le da empacho en darle a Ana lecciones de vida que van a ser importantes para el resto de su vida, que no le da empacho, y creo que es una de las grandes escenas de la película, esta escena donde está limpiando los vidrios y de repente llega el patrón, y pues ¿por qué no crear una gran escena erótica a través de un cristal donde los dos personajes se encuentran? Entonces es eso, ¿no? Esa sabiduría popular, la mujer que se llenó de hijos, que se le murió uno de ellos y que sigue formando parte de esa escuela de la vida, ¿no? Entonces Rosa, que al mismo tiempo pues obviamente se va a ganar el desprecio de la tía Tronchatoro, que es espantoso ese personaje, pero bueno, finalmente se gana el desprecio de ella y las niñas le tienen mucha confianza porque es como otra mamá, como una mamá popular, como la mamá Roma de Pasolini, así ese tipo de mujeres, ¿no? Luego tenemos a la tía, bueno, pues la tía es el franquismo en pleno, ¿no? O sea, una tía que es rígida, que se fija mucho en las formas, cómo comen las niñas, cómo se visten las niñas, qué deben hacer las niñas. Si se fijan, las niñas cuando no están cerca de la tía, están haciendo lo que se les da su gana. Cuando caen en las garras de la tía, están haciendo cosas de niñas. ¿Sí se fijaron? O sea, Ana está bordando, dices, pues, Ana bordando, pues sí, porque está la tía cosiendo y Rosa cocinando, o sea, haciendo lo que los roles de la mujer en la España de Franco tienen que hacer. Aguas con eso. Entonces la tía también, como buen símbolo del franquismo, pues tiene una doble moral verdaderamente extraordinaria, ¿no? O sea, por un lado defiende la memoria de la hermana a capa y espada, por otro lado es defensora de las buenas costumbres y los valores, pero por otro lado está a punto de darse al mejor amigo del cuñado, que por cierto el cuñado se estaba merendando a la esposa del mejor amigo. O sea, todo queda en familia, ¿no? Y además es muy interesante que cómo lo plantea Saura. No son abogados, no son, pues no son policías, son militares. Entonces, uno de los grandes brazos del franquismo fue el ejército. El otro gran brazo fue la Iglesia Católica Española. Y en esos brazos descansó el franquismo durante 35 años, ¿sí? Entonces, que todo este argüende se arme entre los militares me parece muy inquietante. Desde luego, obviamente, seguro ahí se llevaron un tache de la censura, porque no, ¿qué pasó? Pues somos muy hombres, somos muy así, pero pues son compartidos, ¿no? Eso que al menos eso es lo que demuestra la película. Luego vamos con la mamá. La mamá es este personaje que como que quiso pero no pudo, o pudo pero no quiso,
y se acabó literalmente destruyendo por dentro suponemos que es un cáncer, lo que tiene nunca se menciona en la película, pero es esta mujer que anhelaba el amor, anhelaba el respeto de su pareja y nunca lo tuvo y no lo va a tener nunca. Y entonces ella empieza a morirse, ella empieza con el deseo de morirse, que finalmente se va a cumplir, pero ahí es donde el personaje de la mamá es un personaje muy conmovedor porque es un personaje amarrado completamente de manos. Se dice que pudo llegar a ser una gran pianista de concierto, pero que en el momento en el que se casó con su marido, abandonó el piano, lo dejó todo, se abocó a sus hijas, pero se acabó convirtiendo en un mueble más de esa casa. Y finalmente muere de esta enfermedad terrible en medio de este dolor y además en una escena que es como de película de Ingmar Bergman, ¿no? O sea, se está retorciendo de dolor en la cama, ve a su hija, o sea, ahí está su hija enfrente y empieza a decir estas frases, ¿no? Me engañaron, no hay nada, todo es una mentira. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que está entrando en la muerte? No hay Dios, no hay nada y este personaje está ahí. Entonces es un personaje que ahorita pasamos a las chiquitas que van a tener una gran importancia. Bueno, el papá creo que se define a sí mismo en esa escena donde llega tarde a la casa y le dice a ella, yo soy como soy, a mí no me estés molestando. Creo que no hay nada más que decir del papá. El papá en la primera secuencia de la película se nos muere en el acto con la tal Amelia, ¿no? Y entonces el papá irá apareciendo a lo largo y ancho de la historia, pero el papá también tiene que ver desde luego con la figura del caudillo. Es decir, Saura está muy consciente cuando escribe este guión de que Franco se va a morir. Y Franco ha logrado penetrar de una forma tan grande en la psique de los españoles que el día que Franco se muera es que se va a morir el padre de España. Y literalmente así pasa. Estas figuras fascistas se acaban convirtiendo en figuras paternas. Y Franco era una gran figura paterna para muchos de los españoles, ¿no? Entonces, esa es la figura del papá. Las hermanitas, bueno, tenemos a la chiquita, a Maite, que es muy divertida, que es una niña que va descubriendo el mundo, es la más chiquita, es la que empieza a hacer preguntas como, oye, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Pues se muere. Sí, pero es que no entiendo cómo se muere, ¿no? O sea, ella ya empieza a preguntar cosas. Hay una escena que es verdaderamente maravillosa porque le salió natural. Están filmando en la escena de la tina y seguramente la tina tenía agua fría. La actriz, la tía, agarra a la niña, la pone en la tina y la niña acaba llorando. Pero acaba llorando porque la chiquita no quiere echar a perder la toma. Entonces se queda sentada en el agua fría, voltea hacia la cámara y dice, es que está fría, ¿no? Y las otras tratan como de seguir la escena y la chiquita acaba aguantando como las grandes, voltea hacia la pared y se pone a llorar, pero no echa a perder la toma. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el personaje de Maite. Irene, pues bueno, Irene ya es una adolescente. Irene ya trae otra visión de la vida, Irene ya trae seguramente estas escenitas del papá y la mamá y los celos y la bronca y todo. Irene se las echó mucho antes que Ana y mucho antes que Maite, ¿no? Ah, me encanta también esa frase de Maite, pues dicen que mi mamá murió cuando yo todavía no nacía, ¿no? Entonces, bueno, Maite puede creer ese tipo de cosas, pues porque es Maite, es la más chiquita, ¿no? Irene seguramente vio esto desde mucho tiempo antes, entonces ya se la sabe, ya sabe medir las cosas, se sabe cuidar muy bien. Si le ofrecen un libro a cambio de que vayan a ver, les den un té de tenme acá, se va y ya se mueve más. Y cierra muy fuerte Irene con ese sueño que narra sobre el secuestro, ¿no? Es un cierre muy fuerte el del personaje. Pero pues bueno, ella ya está un poquito más cercana a entender ese mundo de adultos en el que viven estos personajes. Fíjense cómo hemos ido apretando todo, ¿eh? Y llegamos con Ana, que obviamente es la protagonista total de Cría Cuervos. A ver, es una protagonista partida en dos. De hecho, pues bueno, jugando un poco y bueno, también aprovechando. Si tu esposa es Geraldine Chaplin y tu suegro es Charlie Chaplin, nada menos,
¿no? Entonces pues hay que aprovechar a Geraldine todo lo que se pueda, ¿no? Entonces Geraldine aquí hace el papel de la mamá y hace el papel de Ana en una estrategia muy interesante de Carlos Saura. De repente entra Ana, la Ana del futuro. La película en el guión, si algún día pueden ver el guión de Cría Cuervos, anda por ahí en internet, el guión empieza en 1995, o sea, 20 años después de que pasaron estas cosas. Entonces, cuando Saura está haciendo los papeles, que ya tiene a Ana Torrent para la Ana niña, dice, bueno, sería muy interesante que Ana adulta sea la mamá, sea la misma actriz que interpreta a la mamá, o sea, Geraldine. Geraldine Chaplin, bueno, ustedes saben, pues es la hija mayor de la última línea de hijos de Chaplin, de los últimos 8 hijos de Chaplin. Geraldine hizo una película famosísima que se llamaba El Doctor Zhivago, de David Lean. Y entonces en El Doctor Zhivago, uno de los asistentes de dirección de David Lean, la película se filma en España, en Almería, era Carlos Saura. Entonces, pues Carlos Saura se enamora de Geraldine y esperemos que Geraldine se haya enamorado de él. Creo que sí, vivieron muchos años juntos, no tuvieron hijos, pero sí vivieron juntos muchos años. Ella aprendió a hablar español, imagínense, ¿no? O sea, es bastante complicado para alguien, digamos, nativo anglosajón y además anglosajón inglés, porque pues, tu papá es Chaplin, ¿no? Aunque lo hayas conocido a los 60 años casi, pero bueno. Entonces, Geraldine se convirtió en la actriz de fetiche de Carlos Saura. Curiosamente en La Prima Angélica no sale, salen todas las demás, menos en La Prima Angélica. Y aquí pues ella interpreta esos dos personajes. Ahora, el que Ana tenga el rostro de su madre en 1995 es muy preocupante también, porque finalmente Saura nos está dando a entender que los ciclos no se rompieron. O sea, si ella tuviera otra cara de otra actriz, podríamos tener la esperanza de que Ana cambió todo su mundo a través de lo que va a venir con la muerte del franquismo en algún momento. O sea, Saura desde luego dice, no, ¿cómo creen que queríamos que se muriera el caudillo? ¿Verdad? Pero no, pues algún día tenía que pasar y pasó justo cuando la película se va a estrenar en el Festival de Cannes. Y eso para Saura fue casi motivo de un infarto. O sea, él ya tenía la película lista para Cannes en noviembre de 75, Cannes fue en abril de 76, y de repente, más bien, joder, se te muere Franco en noviembre. Pues claro, cuando la película llegó a Cannes, pues ya la recepción fue muy diferente, porque ya no hay a quien pegarle, pues a quien le pegabas ya no está. Entonces Cría Cuervos se va a entender de otra forma. Entonces, punto importante, si Ana tiene la cara de su madre 20 años después, es que nada cambió. Y ella se acabó convirtiendo en una segunda versión de su madre. Ahora, Ana es un personaje que considera el asunto de la muerte algo muy serio y la película se llama Cría Cuervos. ¿Por qué se llama Cría Cuervos? Bueno, hay un dicho español y mexicano también que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. O sea, si tú malcrías, si tú no fomentas la educación y los valores de una generación, esa generación te va a acabar sacando los ojos, te van a acabar comiendo, ¿sí? Entonces, lo que propone la película es esto. Ana ha venido cargando toda esta educación religiosa de valores muy trastocados, ve las infidelidades del padre, ve el sufrimiento de la madre, ve el sufrimiento en otro sentido de la abuela. A ver, la abuela es un personaje también para estudiarlo muy cercano, o sea, una mujer que ya no puede hablar, una mujer que ya no se puede valer por sí misma, que si no la mueven de la silla la dejan viendo el jardín toda la tarde y nadie se acuerda de ella, y que su única diversión, la única manera de que la mujer entre en contacto con ella misma y con su mundo es frente a ese arcón lleno de fotografías antiguas, donde el soundtrack es Maricruz, esta canción de la época de la Guerra Civil Española, que también la elección musical de Saura, las 3 piezas son muy importantes. Maricruz, la versión que acabamos de oír, está interpretada por Imperio Argentina.
Imperio Argentina era la gran cantante española por excelencia de la década de los 30 y sobre todo provocó un enorme caos entre sus fans de la época, que eran toda España, porque ella abiertamente apoya el franquismo, apoya a la Falange durante la Guerra Civil y luego se vuelve una verdadera defensora del régimen. Entonces Maricruz no es nada más la voz de Imperio Argentina, es lo que Imperio Argentina significa para los españoles. Luego se quiso lavar las manos y no, es que yo no sabía, pero ya saben esas cosas, ¿no? Que luego se quiere curar la gente en salud. Entonces, tenemos esta mujer que ve las fotos y que de pronto vemos que hay un enorme sufrimiento porque ya no sabe qué está viendo. Entonces, esta escena donde Ana llega y le dice, aquí es donde tú pasaste tu noche de bodas y en las mañanas había unos cisnes maravillosos y la señora que tiene demencia senil hasta dice, ¿qué onda? Tengo demencia senil, pero esto ya está muy groovy, ¿no? Y entonces las montañas llenas de nieve y no me acuerdo de nada, pero de eso tampoco, ¿no? Y viene este momento donde Ana tiene ese don, tiene ese toque de te quieres morir, ¿verdad? Te quieres morir. La niña está obsesionada con la muerte y la niña tiene un contacto muy directo con los muertos, o sea, es un contacto a nivel casi de película tailandesa. No sé si han visto películas, bueno, hay una, la leyenda del tío Bunmi, del director, voy a decir el nombre completo, Apichatpong Berracetakul, donde un señor entra en contacto con sus vidas pasadas antes de morir, cosa que para los tailandeses es absolutamente cotidiano. Tú te subes al metro y vienen contigo todos tus muertos y están contigo y ayudan a tomar decisiones. No sé si sigue en cartelera aquí en Cinemanía, pero esta película de un fantasma para servirte, de otro director impronunciable, igual que Apichatpong, es una película donde un señor viudo de repente se da cuenta que el espíritu de su esposa vive adentro de una aspiradora y el espíritu sale de la aspiradora y además de que es un espíritu que quiere seguir teniendo sexo y cariñito porque pues es espíritu, pero uno no deja de ser cachondo, el espíritu le empieza a decir cómo arreglar su vida, ¿no? Pero en Tailandia la relación con los muertos es así. O sea, Norma se sienta en esta fila y toda esta fila está llena de muertos de Norma y es normal, en Tailandia es normal. En España y obviamente en México, pues la relación es diferente. Bueno, en México nos la llevamos más tranquila, o sea, nos comemos nuestra propia calavera de azúcar y eso al 90% del mundo le da horror que Ana se coma la calavera de Ana porque se la regalaron, padrísima, ¿no? En España, que es algo, es una cultura mucho más cerrada en ese sentido, Ana tiene una relación con los muertos verdaderamente espectacular. O sea, por un lado, tiene esta facilidad de que bajando simplemente la escalera, ella entra al mundo de los muertos y sobre todo el personaje de la madre. Esa escena con Geraldine Chaplin es espectacular, o sea, la mamá sentada leyendo, después de que la vio morirse, la ve leyendo, le lee el cuento de Almendrita, le toca esta canción con el piano, la ve pasar por el pasillo todas las veces posibles, ¿no? Apretando los ojitos, ¿los puedes ver? Sí los puedes ver, y Ana la ve como cruza, la ve que se sube a su cama, ¿no? Hay esa relación. Está también la relación con el papá. Al papá lo ve en el trance de muerte. Iba a decir una peladez, pero no la voy a decir. Pero lo ve en ese momento importante y viene este ritual de me llevo el vasito con leche, llego a la cocina, lo lavo, intercambio los vasos, o sea, es tener sangre fría, intercambio los vasos. Y entonces, antes de irme a mi cuarto, después de haber cometido este asesinato, abro el refri o abro la nevera y veo las patas de pollo. Cuando se le preguntó a Carlos Saura qué era esas patas de pollo, se sacó de la manga la respuesta más ridícula del mundo y dijo, es un homenaje a Buñuel. Cuando Buñuel se enteró,
sí le dijo, oye, querido maestro y amigo, yo soy más que unas patas de pollo, ¿no? Pero es una imagen de muerte, ¿no? O sea, finalmente el abrirle el refri y que siempre están esas patas de pollo, sí es como la inquietud y como este tema de la muerte recurrente. Entonces, trata de ayudar a la abuela a bien morir y la abuela no quiere. Mata simbólicamente a las hermanas en el juego de las escondidas. Pero tiene también esta formación religiosa, y ya lo vieron ustedes al final, cuando las 3 chiquitas regresan a la escuela después de ese verano único en sus vidas, van a una escuela de monjas, estaban las monjas en la entrada, o sea, son parte de un sistema de educación de un país que mantuvo un régimen 40 años, y un régimen basado en el ejército, en el poder y en la iglesia. Entonces mata a las hermanas, pero luego viene el ángel mío, de la guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿verdad? Y de repente dice, te pido que resucites a mis hermanas. Entonces las hermanas resucitan. Entonces es un personaje que maneja los hilos de la vida y la muerte en su cabecita infantil, y que todo el tiempo está relacionado con ello. El cuyito, ¿no? O sea, los otros como niños, además de los abuelos y bueno, a veces los papás, la primera relación que tenemos con la muerte es de nuestras mascotas. La tortuga, el cangrejo, el gato, el perro, no sé, es como esa primera relación que tenemos con la muerte. Entonces, Ana ya lleva muchas muertes encima, pero cuando se le muere Ronnie, pues le hace su sepulcro, le ponen su foto, no vi qué santo era, pero tenía sus cerdos ahí. Pero tenía sus cerditos, ¿no? A lo mejor es San Antonio, lo más seguro es que sea San Antonio. Entonces le ponen su estampa, y luego viene este juego mórbido, porque es un personaje muy mórbido en la película, este juego de embarrarte la tierra mojada del sepulcro en la cara. Eso es muy fuerte, es una imagen muy fuerte. Ya, llega el otro fulano y le dice, oye, lávate la cara, porque si no tu tía va a hacer un berrinche. Pero esa es una especie como de llevarte la muerte en la cara plasmada, ¿no? En la película habla mucho de disfraces, habla mucho de romper las características normales de las niñas, o lo que se le exigía a las niñas en ese momento. Esa obra de teatro que arman en el cuarto de la tía es durísima, o sea, es como Hamlet revelando la verdad de la muerte de su padre ante su tío asesino. O sea, tenemos estas niñas vestidas, una como la mamá, el otro como el papá. A la Maite la ponen de criada, ¿no? Te tocó ser la criada, pues sí. Y el enfrentamiento, ¿no? A ver, ¿y ahora de dónde vienes? ¿Y qué me vas a decir? Y no sé qué, nada, conmigo no te metas, que no sé qué. Eso es lo que ellas vieron durante cuánto tiempo, ¿no? Y claro, traen pelucas y el bigote y pintados, y la otra trae su uniforme militar, pero finalmente eso es con lo que ellas crecieron, y ahí lo están expresando, ¿no? Entonces la película está llena de esos grandes, grandes momentos. También pues Rosa es como esa ventana a un mundo que ellas nunca van a tener, ¿no? Esta escena donde le enseñan los senos, ¿no? Dice, a ver, yo voy a hacer así, y no sé qué, y pum, sale la otra, y ¡qué grandes!, ¿no? Después de que le dijo que la hermanita se puso el corset, bueno, el brasier, y que le dice, no te queda grande, ¿no? Y ya que ve unas de veras, dice, ¿no? Pero es eso, o sea, la película es formación sentimental, formación emocional, una niña que maneja la vida y la muerte con esta apertura, una niña que tiene la posibilidad de ver a sus muertos y que sus muertos interactúen con ella, una niña que tiene la voluntad y la piedad de decirle a una mujer con demencia senil, te quieres morir y yo te ayudo, ¿no? Y que bueno, el gran momento pues es cuando ella esperaría que la tía haya muerto de la forma más cruel posible, y no, porque el problema es que ese veneno capaz de matar a un elefante es carbonato, es bicarbonato, ¿no? Para las agruras, eso es lo que es. Pero bueno, finalmente también lo que nos dicen los papás se nos queda. Este veneno es capaz de matar a un animal como un elefante con tan solo una cucharadita.
¿Y a poco no muchos de nosotros crecimos con muchas cosas en el cerebro que un adulto, no necesariamente papá o mamá, un adulto nos dijo, es que si te comes eso, te vas a morir. Es que si, ándale, si haces viscos te quedas pegado. O los niños, cuando los jovencitos que se empiezan a autoexplorar, te va a salir un pelo en la mano, te vas a quedar ciego, te vas a volver loco. Perrillas, no te asomes porque te van a salir perrillas. ¿A poco no crecemos con eso? Entonces eso es parte del criacuervos. Lo que nosotros le decimos a los niños se les queda y se te queda el resto de la vida. Por eso Ana, en una de las intervenciones que hace desde el futuro lejano, dice, yo no sé por qué la gente dice que la infancia es la mejor época de la vida. Yo la recuerdo como una época eterna, pesada, larga, llena de miedos, donde la religión y la cultura y todo se te acaba volviendo eso, ¿no? No sé, yo siento que sí hemos avanzado un poco en la manera en que se educa ahora a los niños. Yo lo veo con mis hijos, ya hemos avanzado, pero pues yo que crecí en los 80 sí me tocaron muchas cosas de esas, y que de repente te acuerdas ahí en el archivo que está como hasta atrás. De repente dices, ay, yo me acuerdo que alguien me dijo que esto y lo otro y no sé qué, y claro que no era cierto, pero pues uno es niño y uno cree, ¿no? Entonces, la selección musical, ya para ir cerrando, es esta canción de Monpose, esta canción de piano bellísima, melancólica, terrible, que dice Ana, es que es mi canción favorita. Pues es que Ana es eso, Ana es melancolía, es muerte, es la que ha absorbido de las tres. Irene, porque ya está aprendiendo a hacerse güey, y qué bueno. Maite, que es la más chiquita y anda todavía en el otro planeta, pero Ana tiene la sensibilidad y es la que ha logrado capturar más eso. Entonces, bueno, está la canción de Monpose, está el tema de Maricruz para la abuelita, y está, desde luego, el tema de José Luis Perales, que se llama ¿Por qué te vas?, interpretado por una cantante británica que se hizo famosísima en España, que se llamaba Janet, que hace poquito andaba por ahí en televisión española cantando. Tiene la misma voz, es impresionante que tiene la misma voz que oyeron aquí. Tenía esta canción y tenía El muchacho de los ojos tristes, ¿no? Y una que se aplica a varios políticos mexicanos que dice: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. O sea, cantas eso y luego te encadenas a tu escritorio cuando te corren de la SEP, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, Saura quería una canción fuerte para estos momentos donde Ana, que me encanta su cara, que las caras que le hace la tía de no me estés chingando, me encantan esas caras, pero le pegan o algo pasa. Y entonces ella se sienta junto a su tocadiscos, yo tuve uno de esos tocadiscos, y pone la canción de Janet, y la canción es durísima. Es la canción de alguien que ya no tiene esperanza alguna. La persona, el amor, lo que representa el amor, se le va, la van a olvidar. Es una canción terrible. Y bueno, José Luis Perales una vez contó cómo estuvo el asunto. Él trabajaba en un despacho de diseñadores gráficos, él hacía publicidad. Y entonces cuenta que un día llegaron y le dijeron: oye, pues resulta que una de tus canciones la acaba de elegir Carlos Saura para su nueva película, la que acaba de grabar esta jovencita Janet, la de ¿Por qué te vas? Y entonces dice que le llegaron con un cheque de una cifra tan obscena que en ese momento José Luis Perales renunció al despacho de diseño gráfico, se puso a componer canciones y ahí empezó su carrera, ¿no? Entonces, esta es la primera canción famosa de José Luis Perales, que aparece en 2-3 momentos de la película. Al final, desde luego, donde Ana se le acabaron las vacaciones, se acabó el verano, regresamos a la escuela, pero lo que vivió ese verano fue verdaderamente impresionante. La cambia profundamente. Saura la va retratando entre todas las niñas uniformadas que van llegando a la escuela y ella se ve diferente. Ella trae una mirada, trae una, ¿no?
Igual algún día encuentra un bonito veneno por ahí regado y pues empieza su carrera de asesina serial, pero bueno, ya esa es otra película, diría Buñuel. Ojalá se coman esas patas de pollo porque además no duran tanto como uno cree. No duran, esas patas están brillosas, así recién cocidas, obviamente no duran tanto. Pero es una gran película sobre la infancia, es una gran película de un director hablando de un universo de mujeres, de diversas generaciones. Y bueno, pues desgraciadamente para Saura se muere Franco. Entonces, las siguientes películas de Saura, que fueron por ahí, debe tener yo creo que unas 70 películas realizadas, pues obviamente tuvo que cambiar de tono, de ritmo, de idea. Va a filmar, por ejemplo, y a ver si algún día hacemos un seminario de las películas de danza de Saura. Sí, Bodas de Sangre, Carmen, El Amor Brujo, ¿cómo se llama la otra? Ya después tiene las de tango y... Tango, que es bellísima, Salomé, el ballet de Salomé, y donde, bueno, pues sigue siendo un maestro a la hora de filmar y todo, pero sí hubo algo con Saura muy importante, que es, una vez que murió Franco, Saura trató de encontrar un camino y ese camino ya no lo encontró. O sea, era tan importante Saura haciendo este cine metafórico para un país que estaba muy, muy cerrado y muy vigilado, que en el momento en el que te surgen los Almodóvar y Vigas Luna y todos ellos, ya Saura se tiene que poner a hacer otras cosas. Y no va a dejar de ser un gran cineasta y no va a dejar de tener grandes cosas, pero nada como La Prima Angélica, como Criacuervos, como La Casa, como esas grandes películas de los 60 y los 70. Sí, no, bueno, Bodas de Sangre es espectacular, no tiene Fados, es bellísima, o sea, como espectáculo, como cine espectáculo es un gran espectáculo, pero esto que acabamos de ver es otra cosa. Y el día que veamos La Prima Angélica van a ver qué maravilla. Ana y los Lobos es previa, sí, es 72, Ana y los Lobos. Es previa a La Prima Angélica y a Cría Cuervos también. Todavía Mamá cumple 100 años, que la hace en los 79. Mamá cumple 100 años, tiene como este tono, pero ya es una película muy fársica. Ya no tiene esta carga tan fuerte que tiene Cría Cuervos, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando filma Bodas de Sangre, dice, pues de aquí soy. Pues ya se va a Bodas de Sangre, Carmen, El Amor Brujo, pum, 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 ya se va por ahí, pero no vuelve a tener este nivel. Ahí sí ni modo, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció? A ver, Silvia, arrancamos por allá. Mira, yo la veo como un manifiesto moral contra este sistema entre clero, milicia y sí. demás que mencionas. Incluso esta escena donde van las niñas a la escuela. Ajá. Me recuerda la escena de la película The Wall, donde están los niños marchando. Another Brick in the Wall. Ajá. Entonces, es lo mismo. Y quiero llevarlo no solo a España, sino a toda Europa. Porque sí, todos están en la misma bolsa. Sí. Igual que hoy, todos están en la misma bolsa, aunque no había Unión Europea en aquel entonces. Sí, claro. Como hoy, claro. Pero todos están en el mismo canal de una moral que en The Wall se quería, pues, victoriana y muy conservadora de las formas, de los estilos de comer y demás. Sí. Y esta, pues, es como más de lo mismo, pero sí, al estilo español. Sí. Entonces, lo rescatable aquí es, bueno, pensar que las generaciones y generaciones que nacieron después de la guerra, vamos a decir, los que nacieron entre 50, 60, quedan marcados de todas maneras de por vida, aunque no sean Ana y aunque no hayan vivido en una casota así, pero es que la guerra marca, las guerras marcan generaciones en detalles, en sutilezas que pasan en la educación, como bien dijiste.
Sí. Puede que no fui a clases con el mismo maestro, pero es que la educación en mi casa bastaba con esa para estar digiriendo los mismos elementos. Y finalmente son como asfixiantes, como la misma casa, como que tiene uno ya la urgencia de salir afuera para que claro. el aire, ¿no? Porque si no, la casa asfixia. Claro. La tía, la mamá, todas asfixian. Cuando entra el papá ya siente uno que se ahoga, ¿verdad? ¿No? En ese aparentar que las cosas están bien y que el grito de la mamá desesperado de que estoy viva, tómame en cuenta, existo, no soy transparente, es el grito de la rebelión contra ese sistema. Claro. Y ese sistema es todo lo que amarraba como el alambre que sujeta a la escobeta, así todos sus pelos, todos sus hilos están sujetados por un solo alambre, un cincho bien apretado, que no te deja, o sea, te come, te asfixia, te lleva, te quita el aire, te quita la vida, te quita todo. Sí. Entonces, así interpreto yo esa casa, y realmente pienso que para los europeos en general, sobrevivir a la Segunda Guerra dejó una de traumas y una de gente con horrores. Estoy pensando en un ejemplo, ¿no? En el norte de Francia, a los franceses apestados que habían aceptado la entrada de los alemanes a Francia, y entonces nunca pudieron hacer su vida normal porque siempre fueron los apestados. En el caso de España, pues los 40 años de franquismo con eso tuvieron para quedar como quedaron. Y en realidad ahí quiero como hacer la celebración o la alegría de México de hoy, porque nosotros desde América tenemos otra visión de las cosas, otra visión de la vida. A lo mejor diría López, ¿cómo se llama? Miguel López León Portilla. Miguel León Portilla. Miguel León Portilla diría que la visión de los vencidos nos acaba. Yo creo que al revés, yo creo que esa visión de los vencidos que decía más bien nos releva de todas estas broncas de guerras y nos hace renovados, no solo porque nuestro continente, dicen, era el continente nuevo, sino porque nuestra manera de ser fue nueva. Entonces, a mí, por ejemplo, siempre me ha costado mucho trabajo entender la parte del franquismo y luego del atavismo al monarca, que verdaderamente ya me molesta, ¿no? Oír hablar de los monarcas españoles, sea que estén en Colombia, sea que estén en donde estén. Es una doble moral que ya no se sostiene con nada. Y no solo los españoles, también ahorita que agarran al príncipe Andrés y que no sé qué. O sea, ya son sistemas que no se puede sostener más. Entonces, pienso en todo eso cuando veo una película como esta y digo, bueno, es que nos hace falta realmente superar estos atavismos y hacer un cine nuevo, y lo enlazo con la nueva ley del cine que tanto anunció Salma Hayek la semana pasada, y quiero tener esperanza, Antonio. Yo no. Porque quiero pensar que somos capaces de hacer grandes cosas. No, hacemos grandes cosas, lo que pasa es que ella no las ve. Pero escogieron a la peor imagen que podía haber tenido para anunciar eso. La nueva época de oro del cine mexicano, yo espero vivir para verla. No, tuvimos una época de oro en los 90 y pasó muy bien, pero la señora no tiene la menor idea. No, entonces, lo que estoy pensando es en ese fondo que tanto... Pero ya existían, las quitó el gobierno anterior. Ya existían. Estoy pensando, por ejemplo, en Eugenio Derbez, que tanto gozó. Pero él ni usa eso, él tiene dinero para hacer lo suyo. Bueno, siento que tener esperanza en que nuestra mirada desde México puede ser renovadora. Y que no caigamos en esas morales ya podridas y oxidadas que no van para más, pues no dieron para más, y que en Europa pues están hundiéndose en su propio lodo.
Claro, a mí me preocupa que alguien diga que tenemos que mostrar lo bonito que es México cuando no es bonito. A mí esa es la parte que más me preocupa. Si queremos lo mostramos. A mí esa es la parte que me preocupa porque es que querer cambiar a fuerza es un discurso que ya no se sostiene tampoco. No le puedes, hacerlo bonito, pues, no le puedes mostrar al mundo un México folclórico como el que Salma Hayek tiene en su cabecita, pasando lo que pasa todos los días. O lo que están queriendo hacer con el este. No hay forma. Ella no es nadie sin ya, no es nadie. Posición económica, por ejemplo. Nada más, eso es lo que tiene, nada más. La señora tiene su realidad muy alteradita. Sí. Ni modo. A ver, adelante, amigo, cuéntanos. Sí. A ver, rápido, tú y luego abajo. Gracias. Bueno, son varias cosas. Venga. Empezamos por la música. Sí. Ahorita que mencionas Marisol, creo que, bueno... Janet. No. Ah, Maricruz. Maricruz. Esa canción franquista puede ser algo parecido a Lili Marlene con los nazis, ¿no? Claro, Ajá. sí. Y Sobre todo porque la cantante abiertamente acaba apoyando a la Falange y luego al franquismo, ¿no? Entonces, para mucha gente Imperio Argentina quedó como marcada de por vida por eso. Sí, claro, y bueno, y siempre la llaman Lili Marlene en las... de hecho hay una canción también, Olé Olé, que cantaba Lili Marlene, ¿no? Bueno, Sí. creo que es esta relación, ¿no?, del franquismo con... Sí, Bueno, el sí, fascismo, claro, más bien. los fascismos. Ajá, sí, ese eje Italia, Alemania, España. Y bueno, hace rato mencionaste la secuencia esta erótica de papá militar, vestido de militar y Sí. tocando los senos a través de Del la cristal. ventana. Me recordó la de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De Sí. Almodóvar. Cuando está Carmen Maura, está pues, como sirviente, lavando los baños. Ajá. Y llega este cuate Trotskieto, no sé qué, Ajá. marcial, y la toma, ¿no? Se me hizo Sí. algo parecido también. Y siguiendo con la música, la chica esta, la más grande, Sí. se mueve como en la película esta de la inmensidad de la hija de Penélope Cruz, Ajá. la inmensidad. Mm. Sí, los videos se me hacen parecidos, ¿no? Hay Sí. similitud y bueno, creo que esta de Cría Cuervos sí, tienes razón, no la había comparado con Peppermint Frappé, no la había comparado en ese nivel. También esa sí ya no la he visto otra vez, esta es la segunda vez que veo esta. Okay. Sí, nada más hace mucho y no la he vuelto a ver. Sí. Pero creo que sí tienes son los momentos muy cumbres de Saura, ¿no? Que tiene sus variaciones altibajos, ¿no? Muchos, sí. Su trayectoria. Y bueno, pues sí, y bueno, recordando también ahorita que mencionaste a Marco Ferreri. A mí me encanta Marco Ferreri, la gran buff. La gran comilona. El amor más extraordinario, más no creo cómo se llama el título, que es está enamorado Hugo Tognazzi con la mujer barbada. Ah, la mujer barbuda, sí. Sí, pero no recuerdo cómo se llama la película. Se llama La Donna Scimmia, o sea, la mujer mono. Ajá, de hecho. La versión en español, el amor más grande, más extraordinario del mundo, algo así, pero sí, Marco Ferreri se me hace un extraordinario. De Marco Ferreri podríamos hacer luego un seminario, pero tienen que prometer que me van a hablar al final, porque... O sea, Ferreri, el problema con Marco Ferreri es que sí llega a ser demasiado escatológico. La gran comilona, o sea, la muerte de Michel Piccoli es verdaderamente asquerosa. En la última mujer que está de partida cortando el pan y de repente, o sea... Sí, las españolas son muy bonitas, el pisito, el cochecito, los golfos, esas son padrísimas. Pero ya te metes a cuentos de la locura ordinaria y no toquen a la mujer blanca y eso, no, eso sí ya es cine muy, muy especializado y que aguanten vara, porque si no... Adiós macho. Sí, Adiós macho, esa es padrísima, ¿no? Sí, Pido asilo, también me gusta mucho, con Benigni. Pido asilo, La Casa de la Sonrisa. La Carne, que es así de llegar a la pornografía, ¿no? La Ferreri es muy padre, pero sí es, confronta muchas cosas, pues. Sí, bueno, y es a mí me encanta Ferreri, y yo recuerdo que
trabajaba mucho el guionista de algo así. Rafael Azcona. Exacto. Que también va a trabajar con Saura hasta La Prima Angélica. Esta ya se la avienta Saura solo. Exacto, yo Sí. había leído los créditos No. del guionista, bueno, del guionista. Entonces me rompía, ¿no? Sí. Que era español, así. Rafael Ahora Azcona. que lo mencionas, que tiene trayectoria de Ferrari. No, Ferreri empezó en España y Azcona no lo quiso soltar. O sea, aunque filmen, la Gran Comilón está filmada en Parece. francés y en italiano, pero el guión es de Rafael Azcona. O sea, Sí, claro. pero ahí no había tanto problema. O sea, por ejemplo, Tonino Guerra, el gran poeta y guionista también, pues Tonino Guerra trabaja con Fellini, con Tarkovsky y con Angelopoulos. O sea, ahí demuestras que realmente el idioma no importa, importan las ideas. Entonces tienes nostalgia de Tarkovsky, tienes Amarcord de Fellini y tienes la mirada de Ulises o la eternidad de un día con Tonino Guerra. ¡Qué maravilla!, ¿no? Igual Azcona trabajó en películas francesas, italianas, alemanas, obviamente españolas, ¿no? Pero son grandes nombres. Rafael Azcona es increíble. Sí, Okay. yo no Sí. había visto ese back de Ferrari. Sí. bueno, Sí. Pero ahora que lo mencionas. Trabajaron hasta que Azcona se murió prácticamente. Y el espíritu de la comedia también hace mucho que no la he vuelto a ver. Ajá, Víctor Erice. ¿Es la adaptación de un libro de La Colmena? No, La Colmena la filma Mario Camus, es un libro de Camilo Sí. José Cela, pero esa es La Colmena, el espíritu de La Colmena, Sí, es guión claro, original. Y De Víctor Erice. Algo se llama una también. ¿Cuál? Víctor, El Sol del Membrillo. El Sol del Membrillo es Víctor Erice también. Sí. Muy bien, adelante y ahorita vamos para allá. Sí. Yo nada más, quisiera pedir tu opinión. Sí. Fíjate que ahora que estaba viendo una película que me encantó, me remitió a este documental que hubo de estos, los Panero. El Desencanto. Ajá, el Luchi Panero, de Sí. Leopoldo Panero. El Desencanto. El Desencanto, y me parece que incluso La Casa, que también juega Sí. mucho ahí Sí. el protagonismo. Y me he encontrado últimamente como estas como conferencias del director, Ajá, remitiendo a esos tiempos de cómo la película sí. tuvo un protagonismo muy fuerte de la decadencia del franquismo. Claro, Jaime Chávarri es el director. Ajá, porque además Jaime parece Chávarri. que el papá de Leopoldo Panero, Claro. muy contracultura, era el poeta del franquismo. Así es. Entonces era una familia muy franquista y en este documental de la decadencia habla de cómo, digamos, los hijos empiezan a transgredir todo Sí. el tema de Sí. la norma. Les hace crisis. Ajá, entonces Les me hace parece que crisis. es muy potente y me parece Claro. que juega mucho, está hablando mucho con Sí. esta película. Entonces, yo nomás quería comentar si sí. Son consideras del que mismo está año. como muy cercano. Son del mismo año. El Desencanto es 76, Cría Cuervos es 76. Y les quiero mencionar otra. Bueno, la película que mencionas es un documental de Jaime Chávarri sobre la familia de este poeta que acaba de fallecer cuando el documental empieza, y cómo la madre y los hijos entran en una crisis existencial por la muerte del padre, pero también porque finalmente la muerte del padre los libera y no saben qué hacer con esa libertad. Entonces Jaime Chávarri, sin deberla ni temerla, acaba hablando a nombre de toda España. O sea, de repente eres libre, de repente ya no hay Franco. Pero, por ejemplo, Carlos Saura dice, se murió Franco, se acabó el franquismo y seguimos siendo franquistas como 3 años. Pero ya no había quien, ¿no? O sea, ya era como la inercia hasta que alguien dijo, oye, ¿por qué no llamamos a elecciones? Ah, pues sí, ¿no? Ah, sí se puede. Ah, órale. Entonces, sí, claro, entonces El Desencanto es una película que justo entró dentro de este periodo. Hay una segunda parte, no sé si la conoces, que se llama Después de tantos años. 20 años después del Desencanto, el malvado de Jaime Chávarri agarra a los hijos, la madre ya murió, y ahora agarra a los hijos y los hace que se desplumen entre ellos, es padrísima. Pero hay otra gran película que no podemos olvidar de este tema, que se llama Canciones para después de una guerra, de Basilio Martín Patino, que es hecha con puro material de prestado de documentales y de fragmentos de publicidad y de todo, y las canciones que dominaron el panorama español del 1939, la película debe terminar en 1953, 54,
es una belleza y son puras imágenes prestadas del cine español, de documentales sobre la guerra civil española, bueno, del fin de la guerra. La primera imagen de la película es el acta donde dice que la guerra ha terminado y el himno de la falange, el cara al sol con la camisa puesta, ahí empieza. Y luego, bueno, la selección musical es extraordinaria, no se lo pierdan también. Debe estar hasta en YouTube libre. Se llama Canciones para después de una guerra, de Basilio Martín Patino. Entonces sí, el franquismo se muere y deja un chorro de películas bien importantes que se hacen justo antes de que acabe el franquismo. Entonces ya cuando se exhiben, pues sí la gente se queda como wow, ¿no? Y ya nada más un punto ahí, ¿no? Uh-huh. En ese documental que no lo puedo ver completo. El Desencanto. Están los extractos en YouTube. Sí. Me parece muy interesante porque Leopoldo Panero es muy importante y va a vivir creo que en el psiquiátrico toda su vida, ¿no? Sí. Y luego Michi Panero también por ahí va a ser una voz importante. Sí, el padre los volvió locos. En ese documental se la viven atacando toda la norma del papá, o sea, toda claro. la hipocresía del franquismo. Claro. Y de una manera hasta podría ser muy pornográfica, porque habla del Panero de cómo lo violaban en los psiquiátricos, y con los papás. Entonces me parece que es una estampa muy potente de esa época. Claro. Pues es que vivir un régimen 40 años te vuelve loco, esa es la idea. El padre los volvió locos. Entonces, pues sí, lo que está presentando Chávarri es, aquí están los resultados del franquismo. Entonces, híjole, pues sí, es bien dura la película. Ay, qué padre que la conoces, El Desencanto, de Jaime Chávarri. Adelante. El mío va a ser un comentario un poco más superfluo. No, adelante. Bienvenido. La película no tanto. Ok. Pero para mí, si hubiera sido una niña con un rostro más común, es que yo estaba fascinada y dije, es uno de los rostros más singulares que he visto en un niño. Sí. O sea, sí. Los ojos, la estructura facial de la niña era así como. Yo estaba fascinada viendo a la niña, era así mi fascinación viendo a esa niña haciendo lo que estuviera haciendo en la película, no importa. Víctor Ariza y Carlos Saura dicen, es que esos ojos eran. O sea, le pones la cámara encima y la cámara así, se enamora de ella. En El espíritu de la colmena es 2-3 años más chiquita y está impresionante. Para quienes nunca la han visto, es la historia de un pueblo en España, que está en plena guerra civil española. La niña, la misma Ana Torrent, vive en una familia que tiene una casa más o menos como esta, pero en un pueblo. El padre está obsesionado con escribir poemas y atender a sus abejas, no pela a las hijas. La madre tuvo un amante al que está esperando que regrese de la guerra y que seguramente nunca va a regresar. Entonces las niñas andan como, hay una frase de una película de Almodóvar que se aplica muy bien en esos casos, andas como vaca sin cencerro. Entonces andan las niñas para todos lados y de pronto llega un cine al pueblo, un cinito ambulante, y les pasan Frankenstein, la de 1931, y la niña queda fascinada con el monstruo y de pronto un día andando por el campo se encuentra a un soldado republicano herido que le va a parecer a ella que es el monstruo y entonces lo cuida, lo procura, ya no les digo qué pasa, pero es una película bellísima. Entonces, si aquí te impresionó la cara, en El espíritu de la colmena tenía 6 años, esos ojotes, y es impresionante lo que la niña te dice, y la sensibilidad. Por eso me cayó tan mal esa entrevista que hizo en televisión española, porque dices, híjole maestra, no entiendes, no entiendes qué te pasó, sí. Aprovecho eso que estás diciendo, porque esa entrevista que le hacen, y habernos quedado con estas actuaciones, sí. Ya no es la Ana de aquí, ella es cualquier mujer. Sí, ya, pues. No tiene la menor importancia. Es que también hice tesis con Alejandro Amenábar. O sea, güey, ¿no entiendes? Es la chava de tesis. ¿Ven cómo se echa a perder la gente con el tiempo? ¿Ven? O sea, hay gente que se tenía que haber quedado chiquita. O sea, que no crezcan. Es como los gatos, cuando son chiquitos son preciosos. Y 3 años después ya los quieres aventar por la ventana. A ver, espérame tantito, vamos con Anita, por favor. Adelante, Anita. Ay, gracias.
Justo un poco lo que mencionaban de la niña y el poder tan magnético que tiene. Sí. Y como dijo, ya no importa qué esté haciendo, es muy cautivadora. La escena de la pistola es súper fuerte. La Luger, sí. Porque no es como que, oye, que si puedo usar esta. No, si puedo usar esta pistola. Es mía. Está apuntando. Y pues sí, qué terror, porque sí estaba cargada, ¿no? Cuando... Frita. Ahí el que quita se desquita. Esos dichos que ella sale. Todo lo que dice, lo dice pues como enojada con la vida, como sí, claro. desencantada. Así sea gracioso. No, las caras que le hace la tía de no me estés chingando. Sí. No sé, claro. Cuando juega con su muñeca también me impactó mucho, ¿no? Porque le está cambiando el pañal, pero ay, Meona. Y ya sé que quieres, pero te esperas, ¿no? Ay, me has mordido, qué niña. Sí. Pero ella nunca se ríe, o sea, todo es súper serio para ella, ella está sigue absorbiendo todo. Cuando dicen que se muera, es en serio. Sí. Además, por ejemplo, para quienes gustan de las armas, la Luger, esa Luger que tenía el papá guardada, es un arma de los nazis y es un arma que había una terrible práctica que hacían, acomodabas 5 o 6 personas en fila y les disparabas y atravesaba los 5 cuerpos. O sea, la Luger por eso se volvió el arma favorita de los nazis. O sea, mataba 5 personas de un tiro. Entonces, claro, cuando les llega la tía con... que dice que no, que dice que esta no es mía y sale con la Luger, pues órale, ¿no? Y el otro, obviamente, el amigo... No, espérate, no, mira, vas a ver que no pasa nada. Y bola, salen todas las balas disparadas. No, sí, ahí sí se llevó el cachetadón, o sea, hasta ese momento la dijo, ya no puedo más, ¿no? Con esta niña. No puedo más de qué, vieja ociosa, no sé nada. No, pero sí, o sea, la Luger atravesaba 5 cuerpos seguidos. Era un arma espantosa. Sí, todo el contexto. Y bueno, y la mayor que dice, sí, le dio el rifle. Sí. A mí me regaló el rifle. Y la chiquita, a mí me regaló una bandera. Eso, la relación entre las tres, que eran como hermanas, se siente muy natural. Sí. Me encanta otra escena que nada que ver, pero es justo la capacidad que tienen de demostrar diferentes cosas. La escena donde ponen la canción, llega la tía, interrumpe y así como que, bueno, la vuelvo a poner y entonces vayan. Sí. Es muy larga, o sea, me encantó que la dejara correr tanto, es muy bonita esa escena y justo ahí se ve como ternura y como diversión, como que es el único momento en que las veo alegres, realmente alegres. Hubo un momento que todavía ni siquiera pasaba tanto, pero yo pensé que esta niña iba a aventar a la abuelita. Así donde no hay nada. Como el meme de Heidi y Clarita. Sí, total. Sí. Y me gustó ver que ese era su escondite, ¿no? Ahí donde no hay agua, donde... Y de nuevo hablándole a la niña, y es la culpa, también ella siente culpa, ¿no? También se siente mal de hacer lo que hace. Pero pues es por este cúmulo de emociones que tan chiquita conoció, ¿no? Pero es una niña... soy mala, ¿no? O sea, eres mala porque hiciste esto y haces esto y haces esto. Entonces es muy complejo su personaje. Es una niña underground, es una niña mórbida, es una niña que ve gente muerta, que es muy importante para ella. Es una niña que desea que la gente se muera. O sea, yo no sé de grande qué va a pasar. Es como una Merlina, pero realmente dark. Sí. No así. Es como Merlinas en el bullshit. Sí, claro, sí. Totalmente. Sí. No, las miradas de Ana Torrent, esa niña se te aparece en la noche y no sé qué haces. O sea, es una mirada de una intensidad y de una chavita de una intensidad que desgraciadamente pues la vida pasa, la gente crece y pues ya no tienes ningún chiste, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí sí la maldición se cumple. Ay, con más razón debería reconocer esas dos películas. No, esa entrevista no sabes cómo nos molestó, porque son 2 grandes películas, o sea, es como si hubiera salido en El Ciudadano Kane y en Star Wars, o sea, ahí tienes, y sales con, no, pues es que yo he hecho otras cosas. ¿Qué? Ok. Tesis de Alejandro Amenábar. No, pues está padre, ¿no? Espérame tantito, Norma, compañero, adelante. Sí. Digo, con referencia con todo esto, el personaje de... podría ser el mismo, ¿no? El personaje del espíritu de Paco Ormena y esta niña es el mismo personaje, ¿no? Claro. Y podría ser hasta una secuela o una continuación.
es su hermana espiritual, digamos, es como su hermana espiritual. Pero sí. Como en algo espiritual, lo que sea, podría ser una continuación, no existir en el mismo multiverso, ¿no? Sí, exacto. Sí, es la misma niña con esta capacidad imaginativa que claro. crea mundos paralelos y se comunica con fantasmas reales o memorias y evoca cosas y todo eso. La diferencia es que el espíritu de la colmena, la llama narrativa es a partir de que ella se obsesiona con Frankenstein. Sí. Aquí no hay ninguna obsesión ficticia, ojalá. ¿Viste cómo tu madre se murió como en película de Ingmar Bergman enfrente de ti? Y ves que el padre se tira todo lo que se mueve. O sea, ojalá hubiera un monstruo de Frankenstein, aquí no lo hay. Y por eso es un personaje tan doloroso, ¿no? Y bueno, y en general como en la, digo, estas dos, o sea, como que pienso digo, obviamente no conozco toda mi de la filmografía española, pero siempre tiene como a lo realista, ¿no? Así claro. Después, no sé, de la movida y todos estos directores que mencionas y todo eso, ¿no? Sean dramas y todo eso, siempre tiene como a lo realista, incluso no sé, en las que son de género de terror que ahora hacen mucho, o empezando con Tesis, pues es como un tono realista, ¿no? Siempre claro, muy realista. hiperrealista. Rec. Todo eso, ¿no? Que sea de terror. Y qué chistoso que en lo que uno pensaría que debería tener un tratamiento muy realista o hiperrealista, hablando siempre o sea, refiriéndose a la dictadura, que es como